Varios tips para que la genética bovina funcione. Un productor ganadero, con miras a la mejora genética de su hato, puede adquirir pajillas de primera calidad, pero este solo es el primer paso, ya que, si hay un descuido en las condiciones ambientales, razas y la forma de usarlas, se perderá la inversión inicial. El objetivo de todo ganadero es obtener animales fuertes, rústicos y con excelentes índices de producción de carne y leche. Para esto invierten en genética, pero no siempre obtienen los resultados planificados. Para que la implementación de la genética funcione, se deberá iniciar con la valoración de las condiciones ambientales del medio donde está ubicada la ganadería. Es básico, ya que se asegura el tema de adaptación al medio en que están los bovinos. Con esto crecen las posibilidades que el material genético dé buenos resultados. El productor ganadero, antes de adquirir genética, debe evaluar la especialización de su hato ganadero, cría, doble propósito o producción de leche. Esto le ayudará a decidir qué raza utilizar para el mejoramiento energético. Esto es debido a que no todas las razas tienen las mismas capacidades de adaptación. El medio ambiente y la raza es analizada, porque no es solo de seleccionar bovinos al azar, especializados en leche. Por ejemplo, la raza lechera Holstein es una raza que produce muy bien en climas fríos, pero no puede sobrevivir arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ya que se presenta la patología del mal de altura. Para estas alturas se recomienda la raza Normando. Para climas cálidos, se recomienda la ganadería doble propósito. Los bovinos de la raza CU son capaces de vivir en alturas inferiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Para aumentar la producción de leche, en esta zona se cruza el ganado CU con razas taurinas. Para obtener a la bondadosa raza Girolando, se cruzan animales de la raza Holstein y la raza Gir. Un cruce especial para climas cálidos de la raza Holstein hereda la gran producción lechera, y de la Gir la adaptabilidad al medio tropical. El siguiente aspecto es la adquisición de material genético. Existen en el mercado varias casas comerciales de prestigio que ofrecen la venta de pajillas de diferentes razas de toros, y también hay asociaciones ganaderas que las ofrecen a sus ganaderos asociados. En este punto, lo básico es comprar en sitios que garanticen la calidad del material genético, lo que brinda al comprador la garantía que está adquiriendo lo que realmente busca. Con la ayuda de personal capacitado o médico veterinario, se procede a la aplicación de la técnica reproductiva, inseminación artificial o transferencia de embriones. En este punto, el éxito lo define la identificación del periodo de celo de las vacas, ya que, si no se identifica el punto exacto de celo, no se consigue la preñez, y por lo tanto se perderá la inversión realizada en la adquisición de genética.